Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de este espacio denominado Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa de economía y finanzas de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, transmitido en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida universidad. Transmitimos a través de las frecuencias 89.5 en frecuencia modulada por Radio Universidad y también a través del 24.1 en su sintonizador en televisión digital abierta por Televisión Universitaria TV UAC. El día de hoy le doy la más cordial bienvenida a quien me acompañará en la emisión de este 1 de julio, ya ingresando al segundo semestre de este 2024. Él es el economista y también doctor en ciencias jurídicas, Bruno de la Garza. ¿Cómo está, mi estimadísimo doctor y amigo Bruno? Buenos días. Excelentemente, Alberto. Muy buenos días. Pues con el gusto de saludarte, mi estimado Bruno. Hay bastante que comentar. Han habido algunas noticias. Ya estamos entrando en la segunda parte del año y yo creo que es muy importante informarle a nuestro auditorio pues que hay algunas novedades en materia económica y financiera. Bueno, pues para comenzar, si te parece, el día de hoy no tenemos cortinilla, pero vamos comentando un poquito cómo amanece el tipo de cambio y esto es algo importante, ¿no? Porque vamos a entrar en la segunda, pues digamos, en el segundo semestre del año. Pero ¿cómo estuvo durante el primer semestre del año el tipo de cambio? Bueno, ya lo sabe usted, lo hemos anunciado semana a semana en este su programa Economía al Día. El peso, pues bueno, se ha debilitado un poco con respecto a pues la moneda estadounidense, al famosísimo dólar. Hoy amanecemos alrededor de 18 pesos con 42 centavos en tipo de cambio interbancario. Pues bueno, ya pues hacerle una referencia, fíjese usted, hace un mes, a un día de lo que sería la elección presidencial, el 1 de junio, estaba cotizándose en 16.99, ese era el tipo de cambio, 16.99, con respecto al 18.42 del día de hoy, 1 de julio. Hay una depreciación, poco más de 7%. Pues bueno, impulsada en gran medida por el, pues hasta cierto punto llamámosle reserva, temor de que algunos de los cambios venideros con el nuevo sexenio de la ya virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum puedan de alguna manera modificar el terreno de las inversiones, el terreno de, pues digamos, de muchas cosas que están en juego en el terreno financiero en nuestro país y que pues por esta situación hubo una ligera fuga de capitales que pues finalmente hasta cierto punto se contuvo ya entrada la segunda semana de junio, donde pues prácticamente ha permanecido estable el tipo de cambio ya en este 18.42, 18.50, 18.30, por ahí se ha movido. Un poco de volatilidad también en cuanto al tipo de cambio, prácticamente a la expectativa de también lo que ocurra durante el próximo semestre en la elección presidencial de nuestro vecino país del norte, la cual se espera también va a ser reñida, también va a ser complicada y donde se apunta una ligera ventaja Donald Trump, expresidente ya de Estados Unidos, que en un momento determinado, y lo vamos a platicar el día de hoy, pudiese influir en la renegociación del tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, el famoso TEMEC, que pues bueno, de alguna manera también revisará pues sus condiciones en 2 años y pues para esta revisión pues es muy importante la próxima elección presidencial. Todo esto modificando, por supuesto, el panorama financiero, el panorama económico de estas dos grandes naciones, México y Estados Unidos. Así amanecen las cosas. En cuanto al tipo de cambio, estaremos vigilantes sobre lo que pueda llegar a ocurrir. Es cierto, hay temas que estarán sobre la mesa, toda vez que las pues ya anunciadas reformas, sobre todo el famosísimo Plan C, pudiera en un momento determinado entrar en acción. La desaparición de órganos autónomos pues pudiese también modificar este panorama. Así que hay varias cositas, digamos que hay varios hilos de los cuales el tipo de cambio puede de alguna manera depender, y esto pues es importante también conocerlo. También comentarle a nuestro auditorio, en esta semana no tendremos ningún estímulo para la gasolina
de mayor octanaje, la gasolina premium, pero sí tendría estímulo tanto el diésel, poco más del 5% de estímulo, y la gasolina magna, la de menor octanaje, con poco más del 8% de estímulo. Esta situación, pues bueno, apoya a quienes consumen gasolina de menor octanaje y, por supuesto, el diésel, traducido en alrededor de 50 centavos de estímulo para la gasolina magna y alrededor poco más de 30 centavos para el diésel. Y pues bueno, comentarle a nuestro auditorio el precio del petróleo internacional, también de alguna manera volátil, de alguna manera en un panorama pues hasta cierto punto a la alza, lo que fue el primer semestre del año. Y lo que, pues bueno, vendría el próximo semestre, causando un poco de división entre los diferentes países exportadores de petróleo, la OPEP y también sus aliados, sobre lo que pudiese en un momento determinado reflejar la demanda en los próximos meses. Hay un poco de discordia en cuanto a la predicción en esta demanda. Por esa razón también el precio recientemente durante el mes de junio, que no en los otros meses, ha tendido a oscilar arriba y abajo. La última semana en un incremento el precio del petróleo internacional, pero pues bueno, estaremos también pendientes. Temas que siempre van a estar sobre la mesa y que siempre van a estar perjudicando o también de alguna manera más bien influenciando el precio internacional del barril del petróleo y también la mezcla mexicana, pues tiene que ver con esta crisis que no ha, digamos, tenido a bien solventarse en Medio Oriente, pero que por momentos se disuelve un poco la tensión y de momento regresa. Ahí está sobre la mesa el tema de la incertidumbre sobre la demanda internacional, que pareciera no aumentar, toda vez que las tasas de interés a nivel Banco de México y todos los bancos centrales en los diferentes países del mundo, por supuesto Estados Unidos no es la excepción, parecería todavía resistirse a un descenso, así que pues bajo esta digamos temática o tono de la economía restrictiva, pues sí es probable que la demanda sea complicada o difícil de predecir. Así las cosas en esta mañana del 1 de julio, donde pues me di a la tarea de más o menos resumir cómo cerramos el semestre anterior, cómo entramos en este nuevo semestre, y pues con el tipo de cambio como algo que nos da una referencia de lo que puede de alguna manera afectarse de una manera sensible, y con la elección de Estados Unidos ya en la mesa, con el tratado comercial entre Estados Unidos y Canadá, que también pues es digno de analizarse, y me gustaría mucho conocer en este momento tu opinión, mi estimado doctor Bruno. ¿Cuál es tu visión sobre, pues bueno, lo que vendría en este semestre con todo lo que hemos comentado? De hecho, al respecto de lo que has mencionado el día de hoy, hubo un pronunciamiento por parte del director general del Banco de Pagos Internacionales, el BIS por sus siglas en inglés. Bueno, es un actor ya conocido para nosotros en la política mexicana, el doctor Agustín Carstens. Claro. Se pronunció justamente sobre cuál sería el desempeño para el segundo semestre de este 2024, donde habla del riesgo de volatilidad en los mercados internacionales, mencionando algunos eventos de corte internacional, donde destacan, y ya lo mencionaste, las elecciones, sí en México y en Sudáfrica, que ya sucedieron, las próximas elecciones en Francia y en Reino Unido, y también en noviembre en los Estados Unidos. Es decir, tenemos un contexto electoral en varias partes del mundo, lo cual generará alguna volatilidad e incertidumbre en el mercado, la cual es completamente natural y ya conocemos dentro de este tipo de procesos. También menciona algún punto bastante relevante, que es la deuda a nivel internacional. Recordemos que venimos saliendo de un proceso de una desaceleración económica importante, aunado a la ruptura de las cadenas de suministro, la pandemia del COVID, lo cual generó pues el incremento de el endeudamiento a nivel internacional, tanto al interior como con organismos supranacionales. Entonces, habla de estos dos factores bastante relevantes, que son el contexto político electoral y el nivel de deuda que debe de ser controlado por las diferentes economías, si es que se espera tener un ambiente que pueda ser propicio para la generación de economía y de negocios a nivel internacional. También refiere que si bien nos encontramos en este tan mencionado
llamado soft landing o aterrizaje suave. Recordemos que hace algunos años estábamos hablando de la desaceleración económica que tendería a convertirse en una recesión o en alguna crisis de mayor índole, que terminó por no llegar. Terminó por no llegar porque, bueno, se alargó tanto este proceso de desaceleración que cuando se esperaba el tener o el que llegara a suceder una crisis en Estados Unidos, pues ya había pasado tanto tiempo que ya se había empezado a recuperar la economía. Al final del último trimestre del año pasado fue que se diluyeron estos excesos de liquidez que tenía el mercado estadounidense por los bonos que había dado en dinero a las personas para que pudieran utilizar durante la crisis económica, que para cuando debía diciéndolo de una forma pues bastante coloquial, debía de alcanzarnos la crisis económica. Ya teníamos datos de recuperación de empleo, y si tenemos esta reactivación económica, bueno, pues entonces ya el resultado sería que es algo positivo. El aterrizaje es suave, que solamente ocurre una de cada 6 veces cuando tenemos algún contexto económico internacional, como el que se suscitó de una crisis económica a nivel macroeconómico. También hace el señalamiento de las tasas de interés a nivel internacional. Él señala muy puntualmente que las tasas no volverán a niveles súper bajos pronto. Es decir, tal vez en el corto plazo no estaremos viendo tasas menores a los niveles que estamos viviendo en la actualidad. Si bien la desaceleración de la inflación es algo que ya podemos ver tanto aquí en México como en Estados Unidos, ya hubo una pequeña disminución marginal en su nivel de inflación. Bueno, las tasas hemos visto que se han mantenido bastante laterales. De hecho, la semana pasada tuvimos un anuncio de política monetaria en nuestro país donde se decidió mantenerla en el nivel de 11%, y en Estados Unidos, bueno, pues apenas acaban de comenzar también con este ciclo de ya no tener incrementos en la tasa de interés referencial, y muy recientemente una pequeña disminución en la inflación general. En cuanto a los datos de nuestro vecino país del norte, pues se tienen ya datos que comienzan a verse como positivos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos nos habla del índice de consumo de las personas, PCE por sus siglas en inglés, tuvo una pequeña disminución del 2.6%, lo cual no necesariamente es negativo. Recordemos que esto va acompañado de un decremento marginal también en el nivel de inflación para el último mes, que es el del que se tiene registro, que es el mes de mayo. La tasa de referencia se sigue manteniendo entre 5.25 y 5.5%, aunque este nivel tal vez nos parezca bajo comparado con el 11% que tenemos en nuestro país. Recordemos que es el nivel más alto en 23 años para Estados Unidos, entonces para ellos no es un nivel bajo en este momento. También tenemos datos sobre los ahorros personales como porcentaje del ingreso. Pasan a ser del 3.9% en mayo, vienen del 3.7%. Esto nos habla de una recuperación económica en Estados Unidos, una pequeña recuperación marginal del 3.7 al 3.9. El ingreso de los hogares también sube, tiene un incremento del 0.5% a tasa anual durante mayo, y el gasto de 0.2%. Aunque en el global tenemos este dato de la disminución del 2.6, que realmente no es algo significativo. En cuanto a si nos pasamos del otro lado, vamos a ver qué datos tenemos aquí en nuestro país. También tenemos un pequeño decremento marginal en el nivel de inflación. Recordemos que habíamos tenido presiones inflacionarias, lo cual no había permitido poder disminuir la tasa de interés referencial. En cuanto a los ingresos reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a mayo, ya tenemos datos de los primeros 5 meses del año, tenemos un incremento en la recaudación del IVA del 3.9%. Esto nos habla del incremento en el consumo. Así como en Estados Unidos, pues en México, ¿cómo podríamos medir cómo va
el consumo en nuestro país. El IVA es un muy buen indicador, siendo que es una tasa que es fija, no se ha movido, y si ha incrementado un 3.9%, pues nos habla de que ese es el incremento directamente proporcional que hemos tenido en los bienes de consumo de uso final. Si bien este dato es algo positivo, algo que llama la atención es que tenemos una disminución marginal del 0.9% en el impuesto sobre la renta. Es algo curioso, ¿no? Tuvimos una menor recaudación a los primeros cinco meses del año, pero se compensa con una recaudación que tuvo un incremento del 62.6% a tasa anual. Esto es una suma bastante elevada en el IEPS, en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Esto se debe principalmente a que, como es medido de forma anual, recordemos que el año pasado tuvimos una serie de subsidios, principalmente al IEPS de las gasolinas, para mantener virtualmente en un rango específico el nivel de precios de los hidrocarburos, y por eso es que a tasa anual, pues tenemos este incremento tan significativo, siendo que, como ya no lo has mencionado, pues últimamente se ha ido reduciendo este subsidio para tener pues el 100% de la recaudación del IEPS federal, principalmente a los combustibles y a los derivados de las gasolinas. También tenemos un dato positivo: ingresos petroleros suben 12.7% a tasa anual, esto derivado principalmente del incremento en los precios de los hidrocarburos. Recordemos que también nos encontrábamos en un nivel de precios por debajo de los $60 por barril, actualmente supera los $80 por barril, pues de la mano van a venir estos incrementos a los ingresos derivados de los hidrocarburos. Algo de llamar la atención en nuestra economía es también que se ha tenido un incremento en el gasto de gobierno mayor al programado. Recordemos que este año teníamos un reto bastante significativo para poder conseguir ese dinero que se iba a ejercer a través de esos 9 billones programados a través del paquete económico para este 2024. Teniendo datos de los primeros meses del año, ya se habla de un incremento o un gasto superior al programado, el mayor incremento en el gasto durante los últimos 24 años. Esto nos habla de un incremento del 17.3%, que son 3.78 billones de pesos. ¿A dónde va esto principalmente? Pues algunos programas sociales, gasto de gobierno, donde destaca subsidios y transferencias. Es decir, algunos programas que ya conocemos, la terminación de algunas obras de infraestructura y la programación del gasto social a través de la implementación de estos programas sociales que ya son tan populares a nivel nacional. Hasta aquí tendría la radiografía de lo que venimos viendo a esta mitad del 2024. No sé si tengas algún comentario. No, hombre, pues es que nos has llenado de información, mi estimado doctor Bruno. Claro, en realidad, en principio, el tema del subsidio llama mucho la atención, un incremento de 60% a tasa anual, por lo que nos describes. Pues sí, evidentemente semana a semana aquí compartimos en Economía al Día cuál es el subsidio que se da, y ya de fechas recientes prácticamente lo que va del año, ¿no? Estos 6 meses que ya fueron en el 2024, los subsidios han sido prácticamente mínimos, ¿no? Siempre hablamos de subsidios, lo que sería el tema de la gasolina premium, la de mayor octanaje, prácticamente nulo, no ha aparecido el subsidio. En gasolina magna y diésel, 5%, creo que lo más que se ha asomado por ahí es poco más del 10%. Entonces sí, efectivamente la recaudación y se antoja muy, digamos, lógico que finalmente se dé una mayor recaudación en temas de IEPS. Llama mucho la atención que el impuesto sobre la renta, habrá que explicar ese dato, ¿no? Ese dato tendrá que ver con empleo. Bueno, hay muchas preguntas que me vienen a la mente, tal vez podamos analizarlo con mayor profundidad. ¿Por qué hay un decremento en impuestos sobre la renta? El IVA que mencionas, que tiene que ver más con el consumo, al parecer es un dato positivo. Insisto, creo que hay varios de los datos que nos reflejaste como datos positivos, tanto en la economía de Estados Unidos como en la nuestra, lo cual pues siempre es bueno saber. Tal vez los incrementos son marginales, son pequeños, pero hablarían de una recuperación económica. Siempre va a estar por ahí un poco la incertidumbre de qué es lo que puede llegar a ocurrir
si, por ejemplo, Donald Trump asume nuevamente la presidencia de Estados Unidos. Se habla de muchas cosas, difícil saber, pero un tema que está sobre la mesa tiene que ver con el tratado comercial, sí. Y muchos de los datos que nos has reflejado, pues bueno, podrían venirse arriba o abajo dependiendo de lo que en un momento determinado fructifiquen las negociaciones. Claro que este momento va a ser en 2026, pero pues bueno, estamos muy atentos, muy pendientes. Las exportaciones de México, estaba leyendo en una nota esta mañana, pues prácticamente ahora sí ya son dependientes del tratado comercial, bueno, más dependientes que nunca, ¿no? Incrementaron en los últimos 4 años poco más del 50%. Las exportaciones de nuestro país. Esto obviamente nos habla de una dependencia muy fuerte de nuestro vecino país del norte y también de Canadá, que aumentaron poco más del 55%. O sea, inclusive con Canadá llegamos a una sociedad todavía más fuerte. Y pues bueno, mucho de la recuperación económica, mucho de lo que en un momento determinado ocurre con la economía y las finanzas nacionales, pues sí tiene sus hilos ahí entrelazados en este tratado comercial con Estados Unidos. Hay en la agenda diferentes temas, el tema de los organismos autónomos, famosísima reforma judicial que podría en un momento determinado poner en entredicho algunos de los acuerdos con Estados Unidos. Probables negociaciones con el gobierno chino, lo cual podría modificar mucho la configuración, porque por ahí hay una cláusula muy clara sobre negociar o no con el gobierno chino, específicamente dirigida para México en el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá, y que pues en un momento determinado podría modificar toda la configuración de este tratado. Así que pues bueno, ahí sobre la mesa el tema agrícola, que recientemente el agro ha tenido ahí sus controversias, y que pues también es necesario revisar el tema de empleo, de las reformas laborales que en un momento determinado están sobre la mesa y que son muy importantes también trazar para final de 2024 y para lo que viene en este nuevo sexenio pues del gobierno federal en nuestro país. Hay muchísimos temas sobre la agenda y pues bueno, de lo que nos compartes, celebro que muchos de los datos hablan de una recuperación económica. También celebro que ya dentro de las últimas 3 semanas ya el tipo de cambio parece estable. Inicialmente sí llamó la atención la caída pues fuerte de la bolsa. El peso es la moneda más depreciada, pues bueno, de las monedas con las que se mide el índice dólar, y que pues bueno, de alguna manera sí pues llama la atención que este 7% de depreciación sí tiene que ver netamente con el tema político, así sí. Que eso influye y pues bueno, a lo mejor el contrapeso ahí está, es el tema económico que pues más allá del tema político también está en juego. Ya prácticamente nos quedan un par de minutos, mi estimado doctor. ¿Cómo, pues bueno, no sé cómo quisiera cerrar el programa del día de hoy? Sí, bueno, estaremos muy atentos a, recuerdo eso que acabas de comentar, las reformas laborales, el disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas, el aguinaldo de 15 a 30 días, pues hay bastantes temas que estaremos muy pendientes de ver cómo se desempeñan. El gabinete de la misma presidenta Claudia Sheinbaum ya ha anunciado algunos miembros de su gabinete, me parece un gabinete bastante tecnócrata hasta el día de hoy, digno de comentar en próximos programas, y ya veremos cómo se termina este 2024 y con el paquete económico, pues cómo iniciaríamos este sexenio que comienza. Y bueno, una buena noticia, ¿no? Hace un par de semanas, parte de este gabinete, la aparición de una nueva secretaría que tiene que ver con investigación, con innovación, con ciencia, con humanidades. Es prácticamente la desaparición ya del CONACYT y podríamos llamarle elevación hacia una secretaría, lo cual celebro. Hay bastante que comentar en este sentido. Por ahora se nos ha agotado el tiempo. Considérese informado en materia financiera, en materia económica. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi estimado doctor Bruno, muchas gracias. Gracias a la auditoría, hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.